Nosotros, que somos ya un poquito más grandes, vamos a seguir con nuestra serie fantástica de las cartas de la prisión. Yo sé que ustedes están ahí bastante compenetrados en todos los capítulos de Efesios, lo han leído varias veces durante la semana, ¿no es verdad? Y estamos en esa parte donde el apóstol Pablo empieza a aplicar las cosas. Hoy día vamos a leer el texto de Efesios, el capítulo 4, versículos 26 y 27. Tengan sus Biblias abiertas ahí. Más ratito vamos a leer, pero abran ahí en el libro de Efesios, la carta de Pablo a los Efesios, que es una de las cartas que el apóstol Pablo escribió desde la cárcel. Por eso se llama cartas de la prisión. Filipenses, Colosenses, Filemón y Efesios fueron cartas que él escribió estando él encarcelado. Y dentro de esas cartas, especialmente la carta de Efesios, trata de la visión de Pablo sobre la iglesia, el cuerpo de Cristo, nuestra identidad en Jesús. Y en el capítulo 4 en adelante es una parte bastante práctica. Entonces nosotros estamos hablando del cristianismo práctico. Él da del capítulo 4, versículo 26, al versículo 2 del capítulo 5, aproximadamente 10 mandamientos, 10 consejos para nuestra vida práctica. Y la semana pasada nosotros aprendimos que debemos decir siempre la verdad unos a otros, ¿no es cierto? En otras palabras, no mentir. Pero hoy día nos toca hablar sobre la ira. Y la ira es un tema a veces un poco polémico. Muchos cristianos piensan que la persona no debe irarse porque la ira no está bien, es como feo. Otros piensan que sí hay razones para que uno se pueda irar, pero hay maneras que sí se pueden, maneras que no se pueden. Pero la verdad de las cosas es que nosotros no sabemos manejar el tema de la ira y no sabemos manejar la propia ira, porque es algo bastante abrupto, bastante potente cuando surge, ¿no es cierto? Pero pensemos en qué es lo que es la ira. La ira es primeramente una explosión. Cuando nosotros pensamos en una circunstancia de ira, pensamos, bueno, no sé ustedes, pero yo me acuerdo de esa película Un día de furia. ¿Se acuerdan? ¿Algunos de ustedes lo han visto? De un hombre que está con la vida así completamente al revés y empieza, y por donde pasa la gente le molesta y él empieza a pegar a todos. Es una película bastante interesante. Yo busqué en internet esa semana algunas escenas. Yo no puedo poner aquí porque es bastante fuerte, pero el hombre estaba bastante airado. Nosotros pensamos en eso, una explosión, cuando alguien llega al límite de su paciencia. Y la persona explota así, yo no aguento más, y empieza a gritonear, y ahí salen todas esas palabras bonitas que nosotros conocemos, ¿no es cierto? Y en algunos casos, dependiendo de la persona, algunos forcejeos y golpes y cosas por el estilo. En ese momento es el momento donde nosotros decimos cosas que nos arrepentiremos media hora después, pero eso es común en los momentos de ira. Pero también es una profunda indignación con algo, ¿no es cierto? La ira en sí mismo es la comprensión de que algo está profundamente al revés. Esta semana tuve mi momento de ira. Leía un artículo donde una joven en el año de 2010, para las elecciones, ella, criticando a la elección de la presidenta actual en Brasil, ella publicó en Twitter varios mensajes prejuiciosos relativos a la gente que vive en el norte del país. Cosas por el estilo, un nordestino debe morir porque ellos votaron por esta candidata y la candidata ganó. Cosas por el estilo. Y cosas peores, obviamente. Y ella fue condenada en la justicia a 1 año y medio de cárcel, pero que se transformó en auxilio a la sociedad, ese tipo de cosas. Y leyendo lo que ella escribió, y leyendo lo que otra persona escribió, y en el post mostraba ahí eso al final, leyendo lo que esas personas, cómo esas personas piensan y la manera prejuiciosa, discriminatoria, soberba con que la gente, ¿cómo una persona puede pensar eso? ¿Cómo alguien en su conciencia perfecta puede tener ese tipo de pensamiento tan racista? Y eso me produjo mucha indignación, pero bueno, no tenía nada con quien gritonear y tampoco no podía pegar a la señora porque estaba no sé dónde. Pero la indignación, la ira es eso, es una indignación de alguna manera, ¿no es cierto? Y por lo general, la ira es algo que se nos viene por un impulso. Es algo fuerte que uno no puede controlar, es un impulso que da y como que uno no se controla. A veces escapan palabras, escapan gestos, escapan cosas que hacemos sin la debida reflexión.
Eso por lo general es lo que pasa. Pero debemos entender que la ira es inevitable porque es parte de las emociones humanas. Entonces, lo que nosotros estamos tratando de decir aquí en esta mañana no es de vender la pomada a ustedes para que sean como zen, así que no sienten nada, no se enojan, siempre tranquilos, calmados. O sea, eso no es verdad. Jesús se enojó. Jesús se enojó tanto que Él hizo una pequeña arma para pegarle a los vendedores dentro del templo. Imagínate. Dios se ira y la Biblia habla con mucha seriedad de la ira de Dios y de la ira de Jesús. En Juan 2:5 muestra a Jesús expulsando a los vendedores del templo. Enojado. La ira es parte de la naturaleza humana porque es un impulso. Nosotros debemos entender que el Evangelio transforma quienes somos, pero no nos transforma en robots. No nos quita la capacidad de sentir las mismas emociones. ¿Qué es lo que el Evangelio hace? El Evangelio redime nuestras emociones para que mi ira sea una ira santa, mi amor sea un amor santo, mi pasión sea una pasión santa, y así por delante. Sin el Evangelio, mi ira es una ira pecaminosa, mi amor es un amor pecaminoso. ¿Sabe la diferencia? Ahora aplicando al amor ese concepto. Una persona fuera del Evangelio puede amar, pero ese amor transforma el objeto de su amor en un ídolo. Por lo tanto, ese amor es un amor pecaminoso. Pero el amor verdadero, que es el amor transformado, redimido por Jesús en el corazón de aquel que a Él se entregó, es un amor que ama a la persona, pero nunca la amará por sobre todas las cosas, porque por sobre todas las cosas ama a Cristo. Y cuando ama a su familia, cuando ama a sus amigos, cuando ama a su vecino, ama en la comprensión de que él es un bendecido por Dios por tener a alguien como esta persona a su lado. Y glorifica a Dios por amar a esta persona. La ira se aplica de la misma manera. Es una ira redimida. Por lo tanto, no pensemos aquí que vamos a transformarnos todos en seres humanos que no tienen emociones o que van a cercear las emociones. No es esto. Pero también debemos entender que la ira es un desafío para todos los tipos de relaciones sociales. Seguramente ustedes ya han pasado por algún problema de haber hecho algo en el impulso de la ira, injustamente, perder una amistad y pasar a veces años sin poder reconstruir esto. Esta semana, un primo mío estuvo de cumpleaños. Yo en 2009 participé de su ceremonia de matrimonio, predicando ahí en su matrimonio. Y él tiene un año menos que yo. Nosotros fuimos creados casi juntos. Compartíamos mucho cuando adolescentes. Y en un día yo estaba tomando café, para variar. Y en la casa de mi tía, la puerta, la cocina, la mesa y la parte donde yo me sentaba daba de espaldas para la puerta. Él vino, yo estaba con el café caliente obviamente, ¿no es cierto? Con el café así como a punto de beber, y él viene por detrás y me da un susto. Y en ese momento, obviamente, el café se echó por todo lado. Y mi reacción en la ira, ¿cuál fue? Yo me di vuelta y eché el café encima de él, así ni pensé. Fue en el gorro, en la ropa. Lo que pasa es que este impulso nos generó una barrera. Nosotros pasamos meses, casi un año, sin hablarnos. Nosotros éramos como hermanos. Y por un impulso, por una ira maltratada, eso generó una barrera que nos fuimos alejando, hasta que el Señor nos quebrantó y nos acercó y nos unió otra vez. Pero es un desafío para todo tipo de relaciones sociales, especialmente entre las más íntimas. Porque nosotros a veces soportamos cosas pesadas, injustas, del jefe, porque no podemos decirle a él por qué nos va a echar. Pero con la esposa, con el esposo, con el hijo, ahí explotamos. Porque nos tiene que soportar. Y nosotros terminamos por herir las personas quienes más amamos. Es todo un desafío. Pero también debemos entender esto. ¿Cuántas amistades nosotros echamos a perder? Piénsalo en un momento. ¿Cuántas amistades? ¿Cuántas circunstancias? ¿Cuántos dolores nosotros tuvimos cuántas cicatrices tenemos que rememorar ahí en nuestras relaciones sociales? Por una reacción iracunda, irresponsable, abrupta, explosiva y pecaminosa. El Señor nos llama a repensar esa situación humana
Y la palabra es sabia. Nosotros a veces no nos damos cuenta de cuán sabio es Dios. Dios es muy inteligente, ¿ya? Es muy inteligente. Dios sabe cómo el ser humano funciona y sabe que tenemos nuestros momentos, ¿cierto? Hay gente que tiene esos momentos todos los días, pero hay gente que es normal y que de vez en cuando tiene sus 3 segundos, ¿no es cierto? No sé cómo lo dicen aquí, su minuto de ira. Y el Señor nos llama a repensar la ira de acuerdo a la espiritualidad bíblica. Así que vamos a leer ahí el texto de Efesios 4, los versículos 26 y 27. Vamos a leerlo todos juntos. ¿Encontramos? Todos juntos. Airaos, pero no pequéis. No se ponga el sol sobre vuestro enojo, ni deis lugar al diablo. Ahora vamos a hacer lo siguiente. Este grupo de aquí va a leer para nosotros el texto del mismo texto de la palabra, pero en una versión de la traducción de la Biblia, la palabra. Por favor. Mis hermanos del centro, lo mismo. Y finalmente, mi lado izquierdo. Parece que el texto mismo se explica bastante bien y el apóstol nos va a hablar sobre la ira, pero cómo vivir la ira, eso es. ¿Cómo vivir la ira? Él no nos dice, no se iren, porque eso es imposible, somos humanos, pero tampoco dicen que la ira está bien, es normal, son reacciones humanas y convalida todo tipo de reacción y todo tipo de impulso. Nosotros vivimos en una sociedad psicologizada que trata de justificar todos nuestros pecados así. Es natural, es humano, las personas son así. Y no es así. La palabra viene para redimir estos impulsos y por lo tanto vamos a pensar hoy día en la justa medida de la ira, cómo vivir la ira en la espiritualidad cristiana. Y lo primero que el texto nos muestra es algo bastante claro, que la justa medida de la ira no se deja llevar por el pecado. ¿Y qué es lo que esto significa? Mire cómo él dice claramente, si se enojan no pequen. Separa la ira del pecado. Una cosa es airarse, otra cosa es permitir que esta ira, este enojo sea pecaminoso, mostrando que hay una ira que no es pecaminosa y hay una ira que sí es pecaminosa o que da lugar al pecado. ¿Ok? Entonces, cuando nosotros pensamos en eso, debemos pensar de qué manera la ira da lugar al pecado. ¿Cómo es esta cuestión? Primero, nuestra ira es pecaminosa cuando nuestro motivo es pecaminoso. Jesús se enojó con la gente que estaba vendiendo en el mercado. No es porque le estaban quitando ganancia. La ira de Jesús era motivada por un anhelo, por una pasión, por, como dice la misma palabra, citando ahí el ejemplo, el celo por su casa me consumió. Cuando nosotros nos enojamos, cuando nuestra gloria es quitada, ese es uno de los motivos pecaminosos por lo cual enojarse. No nos enojamos por los motivos de Dios, porque Dios se enoja con muchas cosas, pero nosotros nos enojamos por cuestiones muchas veces tontas. Tenemos nuestras mañas, sí somos mañosos. Cuando mueven las cosas del lugar y nosotros, a mí me gusta así, ¿no? Cuando cambia algo en la computadora, eso a mí que alguien va a usar, ¿no es cierto, Samuel? Cuando alguien usa mi computadora y se da el derecho de desconfigurar y configurar a su manera, ¿no es cierto? Nosotros nos enojamos con cositas así. Yo me acuerdo de las peleas que tuve con mis hermanos. Les conté el otro día cuando dejé la ropa para lavar en la casa y estaba en el seminario, vuelvo la semana siguiente y encuentro el pantalón está un poquito más corto. Y no sabía por qué. Mi hermano se lo llevó al sastre, el sastre lo hizo a su tamaño. ¡Mi pantalón! Y nosotros peleábamos y peleábamos hasta que me di cuenta que es una tontería, es un pantalón, compra otro. Bueno, no tenía tanta plata para comprar, era un seminarista, pero usa otro que sea, no eres el único pantalón que tienes. Nosotros perdemos la amistad, perdemos el control por cosas absolutamente irrelevantes. Debemos pensar en eso.
¿cuál es la razón de mi enojo? El Señor hizo esa pregunta a Jonás. Jonás estaba enojado porque el Señor había salvado a Nínive. Y el Señor le pregunta, ¿es razonable? ¿Es justa esta su ira? ¿Ese es su enojo? ¿Está bien que te enojes porque yo salve a esta gente? Y él enojado, y cuando la persona se pone enojado, se pone idiota, ¿no es cierto? Él sale y se arranca y se pone en el desierto porque quería morir. Y él se pone en el desierto y probablemente era pelado. Y el sol estaba fuerte y el Señor hizo crecer una flor, un árbol ahí, una planta. Y la planta creció y le protegió la cabeza, le dio sombra y él feliz. Pero el Señor vino y mató la flor. Y él se enojó porque la flor murió. ¿Es razonable esa su ira? No le preocupó con la muerte de miles de personas en Nínive, pero se preocupó con una flor, con una planta. ¿Qué es lo que te produce enojo? ¿Será que las motivaciones por detrás de eso no son motivaciones pecaminosas? ¿Será que el enojo suyo no revela que en el fondo lo que adoras, lo que amas, no es a Dios, sino que a tus cosas, a tu estatus, a tus ídolos personales? Pero también lo otro es que la ira sin pecado es una ira cuya reacción no es una reacción pecaminosa. Jesús reaccionó, pero Jesús no reaccionó en pecado. No fue injusto con las personas en esa circunstancia. Nosotros muchas veces justificamos actitudes pecaminosas e injustas como reacción a la ira por lo que las personas hicieron. Nosotros decimos, pero mira lo que él me hizo. Lo que yo hice, mi reacción no fue correcta, pero él también no hizo lo correcto. ¿No? Así decimos, mira lo que me hizo. Y aprendemos en la palabra que una cosa no justifica la otra. La ira santa es una ira que permite, sí, tener una reacción, pero una reacción no pecaminosa. El Espíritu Santo nos da uno de los frutos del Espíritu Santo, que es el autocontrol. Yo puedo, si yo soy un hombre del Señor, si el Espíritu Santo habita en mí, yo puedo reaccionar sin pecar. No tengo que llegar a batear a la persona, no tengo que humillarla y no tengo que pegarla o maltratarla o exponerla o hacer cosas injustas con esa persona. Yo puedo hacer patente, visible, externar mi enojo sin pecar. Sí, es posible. Es posible para la persona que nació de nuevo en Jesucristo, porque el Espíritu Santo nos da el poder para hacerlo. Muchos cristianos piensan que no pueden hacerlo porque es de mi impulso, de mi naturaleza. No, eso es chamullo. Sí puede. El Espíritu Santo nos da eso. Pero también la ira sin pecado es la ira que no se alimenta en una sed de venganza. La gente se enoja por algo y ya arquitecta un plan maquiavélico para destruir toda la vida de la persona. Y eso pasa mucho. Eso pasa mucho. Eso está en nuestro corazón. Nosotros aprendemos eso en las películas, ¿no es verdad? Nosotros pasamos años y años viendo las películas de Hollywood, aprendiendo cómo vengarse de la gente que nos hace daño. Yo me acuerdo de una película de una actriz muy famosa, esa latina, que no me acuerdo el nombre, que canta también y baila, no sé, donde ella era maltratada, golpeada por su marido, y ella se enojó y dijo, basta, voy a entrenar artes marciales, y se entrenó y aprendió a luchar y arquitectó todo un plan de venganza contra él. Lo encerró en su casa y lo golpeó hasta la muerte. Y nosotros, yes, súper cristianos nosotros, po. Yes. Ella derrotó porque él era, le pegaba, era, como le dicen, femicidio, ¿no? Agresor de mujeres y todo eso. Nosotros arquitectamos este plan en nuestros corazones. Y eso es digno de una persona que no fue tocada por el Señor. El Señor mismo dijo, a mí pertenece la venganza. Por eso sí, como leíamos la semana pasada, si el animal, si el asno de su vecino, de su enemigo, se cae, tu obligación es ir y ayudarle a él. Y no pasar por ahí riéndose, diciendo, mira lo que pasa con la persona que me odia. Eso es muy importante. Por lo tanto, la ira sin pecado es una ira que es fruto de la sanidad espiritual y emocional en uno.
La sanidad de las emociones se ve cuando los motivos, las reacciones son igualmente santos. Quizás nosotros suframos de esta ira pecaminosa porque hemos sido entrenados en esto y nunca nos hemos librado de este dolor en nuestras emociones. Pero el Señor sana también nuestras emociones. Quizás estés profundamente indignado con alguien o con algo y estés arquitectando en su corazón ese sentimiento de ira, ese sentimiento de venganza, esa explosión, y sientes que debes hacer algo. El Señor te quiere sanar de eso. El Señor te quiere sanar de eso. El Señor quiere que tú expongas toda esta ira delante de Él. Eso era lo que el salmista hacía. El salmista se acercaba al Señor y dice: Señor, yo quiero que ellos mueran. Yo quiero que una plaga les consuma. Yo quiero que alguien tome sus hijos y pegue en la cabeza de sus hijos contra la piedra. ¿Qué es lo que el salmista está haciendo ahí? Ese texto es real. Así dice el texto bíblico. ¿Qué es lo que el salmista está haciendo en esos salmos imprecatorios? Está clamando al Señor y abriendo su corazón al Señor, mostrando: Señor, yo tengo ira en mi corazón, pero quiero que esa ira sea una ira santa. Por eso la dirijo hacia ti, la expongo hacia ti para que tú me sanes. Debemos exponer nuestros corazones al Señor, permitir que Él descienda y sane nuestras emociones y nos permita airarnos en santidad. Pero lo segundo que nos muestra aquí es que la ira, en la justa medida de la ira, no alimenta un estilo de vida airoso. Una cosa es que una persona explote en un momento, pero hay gente que explota todos los días. Hay gente que es como tolerancia cero, ¿no es verdad? Hay gente que no puede soportar nada. Yo me acuerdo de un humorístico en Brasil que era famoso por eso, era tolerancia cero. El tipo no soportaba ningún tipo de chiste. Era sarcástico, era agresivo, grosero. Cualquier cosita pequeña era un motivo para una pelea, para una discusión. Hay gente que es así. Hay gente que parece que despierta mascando limón, así, tan agrio que es. Y la palabra dice: no permitan que el sol se ponga mientras siguen enojados. Eso es fantástico, porque la Biblia nos muestra que nosotros debemos dar un límite a esa explosión. La explosión debe ser controlada. La expresión de la ira no debe ser desmedida o libre como nosotros pensamos. La medida de la ira debe ser la medida en que busque una solución. Estás enojado con un problema. Estás enojado con una persona. ¿Quieres simplemente pegar a esta persona o quieres resolver el problema? Eso es lo que la Biblia está diciendo. Si yo tengo que poner un punto final en eso, yo tengo que comenzar por ahí. Cuando nosotros nos enojamos, nosotros en vez de apagar el fuego, echemos benzina, ¿no es verdad? Y vamos echando benzina y no sabemos por qué la cosa no resuelve. No resuelve porque nosotros no buscamos una solución. Cuando el apóstol cita ese texto, él hace una referencia al Salmo 4, versículos 4 y 5. Y él dice ahí en esos versículos que él a la noche va a dormir y descansa de todo eso. Por lo tanto, debemos buscar una solución. Si estás enojado, piensa en cuál es el motivo de su enojo y cómo resolver esto. El Señor nos ha dado un cerebro que funciona perfectamente bien en casi todo el mundo. Úselo cuando estés enojado también. Es muy importante. Lo otro que el apóstol nos indica es que nosotros no podemos permitir que la explosión de ira impida que la gracia fluya también. ¿Qué es lo que esto significa? Significa que cuando yo me enojo con alguien, sí debo expresar este enojo, debo repensar este enojo, buscar una solución, pero yo tengo que, por los ojos de la gracia, ponerme en el lugar del otro. Porque muchas veces cuando nos enojamos con alguien, nosotros hacemos exactamente lo mismo en otras circunstancias y con otras personas, incluso con la misma persona. De manera que nuestra ira es, en muchos casos, hipócrita.
Como yo dije, el tema de la computadora. Si a mí no me gusta que desconfigure mi computadora, yo no puedo ir a la computadora de otros y desconfigurarla. Pero reconozco que ya lo hice. ¿Es una ira hipócrita o no? Nos enojamos cuando alguien nos quita las cosas del lugar o toma nuestras cosas sin pedir, o cuando dice cosas que no debiera. Nosotros hacemos eso. La gracia nos permite poner en el lugar del otro y ver que si esa persona no es imposible de ser perdonada, porque yo también soy pecador. Yo también caigo en esos mismos problemas y el Señor me perdonó y mi pecado es mayor que todo y yo puedo perdonar a ese otro. Hay un momento de explosión, pero debe haber un momento de razonamiento, porque yo soy una persona transformada por esta gracia. Y si esta gracia no me sirve en los momentos de ira, ella no me sirve para nada nunca. Está solamente un tema que nosotros cantamos, que es bonito, que creemos, pero no me resulta. Si la gracia no me resulta para tratar mis emociones, no me resulta para nada. Pero también nosotros debemos entender que debemos descansar en Dios en el sentido de que Dios sabe. Dios sabe que estamos siendo injustizados. Dios sabe que estamos siendo humillados. Dios sabe que estamos siendo rechazados. Dios sabe todas esas cosas. Pero descansar en Dios significa, no es simplemente decir perdono pero no olvido, o guardar ese rencor en el corazón, o hacer de cuenta que no ve. No, descansar en Dios significa entender que mi valor está en Jesús. Y no importa las injusticias que yo sufra, no importa las mentiras que digan sobre mí, no importa lo que piensen sobre mí y lo que hagan conmigo, yo estoy seguro que el Señor me ama, me valora, me cuida, está en el control de todas las cosas y yo no tengo por qué preocuparme por mi estatus, yo no tengo por qué preocuparme por mi respetabilidad, yo no tengo por qué preocuparme por mi fama. Primero, porque no tengo ninguna. Yo sé que soy un terrible pecador y la gente no tiene idea de lo pecador que soy. Pero el Señor me ama. Él me dio una nueva identidad y el valor que tengo es el valor que Cristo me da. Es el valor de la identidad que yo tengo en Cristo. Por eso yo puedo descansar en Jesús. Porque Él es quien me da mi identidad. Yo sé que Él me ama. Y no necesito que la gente me alabe, me quiera, me respete para que yo me sienta respetado. Porque el amor de Cristo basta. Si el amor de Cristo por ti no basta, el amor de nadie bastará. Si lo que Dios piensa de ti no es suficiente para que te sientas aceptado, amado y querido, ni el amor de todas las mujeres y de todos los hombres, de todos los hijos y de todo el mundo será suficiente para que tú te sientas una persona querida. Eso es descansar en Dios. De permitirse ser ofendido, pero de saber que al Señor no le escapa ninguna ofensa. Pero también de entender que muchas de esas ofensas son verdaderas. Eres un mentiroso. ¿Cómo me llamas de mentiroso? Yo sé que en el fondo sí, he mentido. Pero no quiero lucir como mentiroso, es distinto. ¿Sí o no? No podemos ser hipócritas en eso. Muchas cosas de las cuales somos acusados, es verdad. Pero no queremos que la gente sepa. No queremos. No queremos que el mundo vea quiénes realmente somos, porque nos da vergüenza. No es bonito. Entonces nosotros luchamos por preservar eso. No luche por preservar su apariencia, su estatus. Deja que el Señor cuide de su honra. Mi obligación es preocuparme de la honra de Él. Enojarme cuando Él es descalificado, cuando la honra de Él es atacada. Descansa en Él. Eso es descansar en Dios. Permita que el Señor sane sus emociones. Permita que el Señor sane su enojo. A veces es un enojo eterno de infancia que uno va alimentando. A veces es un enojo que dura años en el matrimonio, o que con el padre o con la madre o con alguien que le hizo en el colegio y ahora ya es un hombre adulto y todavía no se olvida de esa cosa. Permita que el Señor te sane de eso. No permita que el enojo llegue hasta mañana. Esa es la idea. La tercera cosa que el apóstol nos muestra, o antes, ¿no? La ira, que es guiada por la gracia, no hace daño ni echa raíces. Cuando la gracia se mete en nuestras emociones, ella permite que incluso esos momentos de ira, sean momentos de ira justa, que no va a dañar a los demás ni a uno mismo, y tampoco va a echar raíces y transformarnos en personas
mezquinas, en personas amargas. Pero lo tercero, la ira que es controlada por el Espíritu Santo es una ira que no facilita el trabajo del diablo. Y hay muchos cristianos que facilitan demasiado el trabajo del diablo. Si ustedes no han tenido la oportunidad de leer, lean el libro de C.S. Lewis, la carta del diablo a su sobrino, que es un diálogo entre dos diablitos, ¿no es cierto? Un más experiente y otro más inexperiente, de cómo engañar a estos cristianos. Nosotros presbiterianos no tratamos mucho de ese tema. A veces pensamos que el diablo, no hablamos del diablo casi como si no existiera. Pero la palabra dice, y la palabra nos dice claramente cómo nosotros debemos portarnos con relación a eso. Nosotros no debemos tratar livianamente las intenciones del diablo. Jesucristo mismo dijo que el diablo anda como un león alrededor buscando a alguien a quien tragar. Y sí, él se aprovechará de sus momentos de ira. Y si tú no te cuidas, él construirá barreras entre nosotros. Es así como iglesias son divididas. Es así como personas se alejan del evangelio. Es así como el nombre de Jesús es difamado allá afuera. El diablo entra por la brecha que nosotros le damos. Eso es lo que el apóstol nos está diciendo. Él dice, no den oportunidad al diablo, no den espacio al diablo, no den cabida al diablo, no abran la puerta, no permita que él ponga el dedito por la fresta de la puerta para entrar. Y eso nos llama la atención de lo que Jesús había dicho anteriormente, de que nosotros debemos ser sencillos como las palomas, pero astutos como la serpiente. Porque el diablo no duerme. Y él se aprovechará de cada una de las circunstancias. Así que debemos entender que uno da espacio al diablo cuando baja las defensas. Cuando piensa que ya no tiene ningún peligro, cuando piensa que no pasa nada, cuando piensa que el diablo no es un problema para uno. Cuando no se preocupa y no ve la amenaza del diablo en su vida y en sus relaciones. Debemos entender eso. Jesús mismo nos exhorta a que no bajemos las defensas contra las astucias del Satanás. Porque muchas veces esas artimañas vienen de personas que nosotros respetamos, de personas que nosotros pensamos que son de Dios, de circunstancias y de instancias que nosotros consideramos canutas. Bajamos las defensas y fracasamos. Lo mismo pasa con un equipo que va a jugar contra otro, que cree que el otro equipo es un equipo bastante débil y no arma bien su defensa. Ese error de estrategia genera toda una falencia. Lo segundo, uno da espacio al diablo cuando relativiza el pecado. Un deporte favorito de los cristianos es tratar de justificar nuestros pecados, ¿no es verdad? Somos expertos en eso. Si hubiera una olimpiada de justificativas de pecado, nosotros seríamos los vencedores. Porque nosotros somos hábiles en tratar de justificar nuestros sentimientos, nuestros impulsos y nuestras reacciones para decir que esto no es pecado. Decimos, no, es que eso yo soy así. O decimos, no, pero eso no pasa nada, es solo un momento. O entonces vamos elaborando excusas más profundas. Yo perdono, pero no olvido, lo que es un cuento. Y vamos alimentando razones para justificar por qué mis reacciones pecaminosas no son tan pecaminosas. No le hice daño a nadie, ¿no es lo que decimos? Pero si no le hago daño a nadie. Pero vamos alimentando, inventando excusas cada vez más elaboradas para relativizar el pecado, para decir que el pecado no es tan pecaminoso, para hacer ver que el pecado no es tan sucio como se lo vende. El nuestro, porque el del otro es completamente absurdo, pecaminoso, injusto, inmoral, es una persona que está alejada completamente del evangelio, pero yo, no, es que yo tengo mis momentos, es que yo no he tomado mi pastilla hoy día, por eso hice eso. Inventamos un tantón de cosas, ¿no es cierto? Muchas veces decimos, es que estoy en mi periodo, estoy en mis días y por eso tengo esas reacciones. O porque cuando no como me pongo idiota y gritoneo con las personas, ¿no es verdad?
o porque me echaron del trabajo, o porque saqué una mala nota, o porque peleé con la polola, ese tipo de cosas, y nos permitimos reaccionar pecaminosamente con base en esas excusas. Por lo tanto, no relativicen el pecado. Vean el pecado como pecado. Odien al pecado. Y no traten de justificar eso. Pero también uno da espacio al diablo cuando escucha otras voces. No estoy hablando de esquizofrenia. Estoy hablando de gente que no se rinde únicamente a escuchar al Señor como su Señor, sino que se permite o da espacio para la voz de la serpiente. Cuando la serpiente viene y le dice, pero Dios no le dijo eso. Dios dijo que si ustedes comen, ustedes no van a ser como Él. Eso es lo que Dios quiere decir. Uno da espacio al diablo cuando no escucha la palabra. Cuando empieza a escuchar mucho los matinales. Esa psicología de los matinales es terrible. Es terrible. No vean eso, por favor. Porque eso destruye nuestra percepción de la realidad. Eso destruye nuestra percepción bíblica de la realidad. Nos alimentamos con eso. Con esos psicólogos de la tele, con esos compañeros que vienen con frases de Facebook que son así hermosas, pero que son mentiras así, pero mentiras groseras. Pero nos gusta escuchar eso. Nos gusta escuchar cosas que nos hagan sentir bien. Escucha solamente al Señor. Y escucha la verdad que sale de la boca del Señor. No te permitas formar una percepción del mundo con mezclas de lo que dijo tal persona, lo que dijo tal periodista, lo que dijo tal vecino, lo que dijo lo otro, lo que escuché, lo que pienso, lo que creo y lo que está aquí en la Biblia. Porque eso nunca va a salir bien. El cristiano que no tiene únicamente como parámetro lo que la Biblia dice, sino que se permite a dar vuelta en lo que el texto bíblico dice, da espacio al diablo. Eso es lo que el apóstol dice antes en el libro, cuando él exhorta a que los efesios o los cristianos sean fieles al Señor, fieles a la palabra del Señor, fieles a la doctrina del Señor, para que no sean llevados por todos lados, por todo vento de doctrina, que sean convencidos de todo tipo de mentira, que sean engañados por la gente que quiere venderles la pomada. Hay muchos que están dando oídos al diablo y no están dando oídos a Dios. Ojo, el diablo siempre va a decir cosas bacanas, inteligentes, interesantes. Y uno se va a quedar así como, oh, nunca había pensado eso. Pero la palabra de Dios es la que trae sanidad. Así que lo que la palabra nos exhorta es a vigilar. Y vigilar ante los atentados del diablo es también cuidar para que yo no sea instrumento de división. La gente se preocupa cuando la gente trae división, pero muchas veces el instrumento soy yo. ¿Cuántos se enojan o se entristecen por las falencias de su familia y no se dan cuenta que sus actitudes han provocado eso? Han dado espacio al diablo en su familia. Y el diablo ha hecho lo que él quiere, que es robar, matar y destruir. Han dado espacio al diablo en sus carreras, en sus trabajos, en sus proyectos de vida. Han construido un proyecto de vida mezclado con lo que Dios quiere, con lo que el diablo quiere. Y por eso no sabe por qué no resulta. O no sabe por qué está así. Debemos vigilar. Debemos vigilar. Así que la justa medida de la ira comprende estas tres cosas. Así que tomen nota ahí en el... Hoy día el boletín no viene con ese espacio, ¿no es cierto? Porque viene con una propaganda atrás, para que ustedes se acuerden de la escuela bíblica. Pero anoten en otra parte ahí para pensar. Tres preguntas importantes. La primera es, ¿qué tipo de persona tus explosiones de ira revelan? ¿Qué tipo de persona? ¿Será que tú te enojas como un cristiano? ¿O te enojas como cualquier persona que no tiene a Jesús en el corazón? Si tú te enojas como cualquier otra persona en el mundo, ¿de qué vale ser cristiano entonces? ¿De qué vale despertar en un domingo hermoso como este, de sol, y estar aquí sentado en vez de estar en la playa, como están todo el resto de la gente? O estar durmiendo, como a algunos les gustaría. No cambia nada. Es para momentos como ese que ser cristiano vale en la vida práctica, digamos. Entonces, ¿qué tipo de explosión, qué tipo de persona sus explosiones de ira revelan? Lo segundo es, ¿a quién debes procurar para rehacer la amistad perdida
por la ira, por una explosión de ira, por cosas que te hicieron a ti y por cosas que tú hiciste a otros. Lo único que no puede pasar es que alguien levante la mano y diga, yo nunca hice nada a nadie. Eso es mentira. Quizá el Renato nomás, porque conscientemente obviamente no hizo nada. Pero nadie puede decir, yo nunca me permití que mis reacciones, que mis impulsos pudiesen herir o atacar injustamente a alguien. ¿A quién debo buscar? ¿A quién debo volver a encontrar y descansar de este problema? La Biblia dice claramente, no es que hay gente que se sienta a esperar. No, él que me agredió, él tiene que venir aquí. La Biblia no dice eso. Ahí dice, si alguien te ofende, anda tú a esta persona y busca la paz con ella. Perdona a la persona. ¿Y qué es lo que es perdonar a la persona? Perdonar a la persona es pagar en lugar de la persona por el error que ella cometió. Es asumir el pago de eso. ¿Qué es lo que hizo Cristo en la cruz por nosotros? Él nos perdonó cuando Él asumió nuestra condenación. Perdonar es esto, es asumir la condenación en lugar del otro. Y eso es difícil, eso no es fácil. Pero es posible cuando el Espíritu Santo trabaja en nosotros. Así que no den cabida al diablo, den cabida al Espíritu Santo. Sean llenos del Espíritu, porque el Espíritu nos capacitará a tener reacciones santas y a poder perdonar cuando es imposible perdonar. Pero por fin, la última pregunta que les dejo es, ¿te enojas con lo que provoca enojo en Dios? ¿O te enojas únicamente cuando tu Dios es atacado? Tu Dios personal, tu ídolo del corazón. ¿Te enojas con lo que produce enojo en Dios? El caso de Jonás. Jonás quería destruir a esa gente, pero Dios quiso ser gracioso con la gente. A veces Dios quiere manifestar su gracia y nosotros queremos que Dios manifieste su justicia, su ira. ¿Nosotros estamos sintonizados con Dios? ¿O nos enojamos únicamente con las cosas que nos atacan a nosotros y a nuestros propios ídolos del corazón? Les invito a que se pongan de pie en ese momento. Nosotros vamos a orar y vamos a pedir que el Señor sane nuestras emociones, sane nuestros sentimientos, pedir que el Señor nos purifique el corazón. Si usted tiene alguna ira, algún enojo en ese momento, es el momento de entregar eso al Señor, de dejar eso, de volver a su casa sanado emocionalmente, de prepararse para nuevas experiencias y de descansar en Él, descansar en lo que Él tiene para ti. Después de la oración, voy a pedir al pastor Daniel que nos dirija en la bendición apostólica aquí al final de nuestro servicio. Oremos.